estimados estudiantes, reciban mi cordial saludo. Nuestro primer tema de la semana 1 es números reales, operaciones básicas, potenciación, radicación, número decimal, fracción generatriz. Nuestro logro para esta sesión es que, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas sobre números reales, haciendo uso de sus propiedades y operaciones con números reales en un contexto real de forma coherente. Podemos ubicar a los números reales en la recta numérica. La recta numérica, algunas propiedades son, es ordenada, es decir, el menor número representado por el infinito negativo hasta el mayor número que es simplemente infinito o infinito positivo. Es decir, está ordenada de menor a mayor. Otra propiedad es que la recta numérica es densa. ¿Qué quiere decir? Que entre esos dos números, por ejemplo, entre el 0 y el 1 tenemos otro valor, otro número, podemos decir el 0,5. Dentro del 0 y el 0,5 tenemos otro valor que puede ser, por aquí puedo tomar a la mitad, 0,25. Entre estos dos números hay otro, y entre estos dos hay otro, y así de manera infinita. Esta es la propiedad de densidad de la recta numérica. El conjunto de los números reales está formado por los naturales, que tenemos los números 1, 2, 3, 4, etc., o el conjunto más utilizado, llamado así naturales, porque lo utilizamos en la vida diaria, ¿verdad? Aunque a veces no lo notemos. El 0 y los números negativos, ya sumados estos tres conjuntos, forman el conjunto de los números enteros. Si a este conjunto de los números enteros formado por los naturales, los enteros negativos y el 0, agregamos el conjunto de las fracciones o los decimales que se pueden convertir en fracción, tenemos el conjunto de los racionales. Y si a este conjunto agregamos el conjunto de los números irracionales representados por i, quienes son las raíces inexactas, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz cúbica de menos 5, etc. Y las constantes, por ejemplo, tenemos pi, la constante de Euler, etc. Todos estos números que tienen decimales infinitos son el conjunto de los números irracionales. Y entonces, los números racionales más los números irracionales forman el conjunto de los números reales que será nuestro objeto de estudio. El conjunto de los números enteros. Para sumar y restar números enteros debemos tener en cuenta una propiedad que es la ley de signos, que me indica lo siguiente. Si tengo números con el mismo signo, se suman y se coloca el signo que ambos tienen. Por ejemplo, 5 más 7, siendo ambos valores positivos, tengo un resultado positivo 12. Y si voy a sumar dos números negativos, nuevamente respeto el signo que ambos tienen, que sería negativo, y sumo estos valores. Por lo tanto, me da negativo 7. Si voy a sumar números con diferentes signos, pues nuevamente vamos a respetar el signo. Tengo aquí un 4 positivo y un 9 negativo. Cuando tengo un número positivo y un negativo, restamos o encontramos la diferencia y colocamos el signo del que tiene mayor valor absoluto. Por ejemplo, menos 6 más 8, como tienen diferentes signos, el resultado sería 2 con el signo del que tiene mayor valor absoluto, que sería positivo. Y ahora tenemos la multiplicación. Tanto para la multiplicación como para la división, la ley es la misma. Si voy a multiplicar o dividir números con el mismo signo, el resultado es positivo. Y si voy a multiplicar o dividir números con signos diferentes, el resultado es negativo. Por ejemplo, 12 por 3, ambos son positivos, por lo tanto el resultado es otro número positivo. Por ejemplo, menos 9 por menos 5. Ambos son negativos. Entonces, el resultado también es positivo. Por lo tanto, me sale positivo 45. Y si tienen signos diferentes, en este caso, negativo por positivo, el resultado es negativo, ¿verdad? Primero me fijo en el signo y luego 2 por 5, que sería menos 10. O 6 por menos 4, que sería negativo 24. La misma regla para la división,
tenemos entonces positivo 15 entre positivo 5, pues tengo un número positivo 3, que dependiendo del caso puedo o no escribir este signo. Cuando voy a dividir números con el mismo signo, nuevamente tengo menos entre menos, el resultado es positivo, 21 entre 3, 7. Y si es que voy a dividir números con diferente signo, voy a tener un número negativo, 32 entre 8, negativo 4. O 42 entre negativo 7 más entre menos es menos, que sería menos 6. Con respecto a la potenciación de enteros, recordemos que el exponente me indica las veces que se multiplica la base. En este caso, la base es 4, vemos el exponente 3 y el resultado es 64, producto de multiplicar 3 veces el número 4. 4 por 4 por 4. Veamos las propiedades de la potenciación. Decíamos que el exponente natural, es decir, un exponente entero positivo, me indica el número de veces que se multiplica la base. Por ejemplo, 2 a la quinta, que es igual a 32. Cuando yo tengo un número negativo elevado a un exponente par, el resultado es positivo, porque sería menos 5 por menos 5, cuyo resultado es 25. En cambio, si tengo un número negativo, por ejemplo, menos 3 elevado al cubo, por ejemplo. Tengo un número negativo elevado a una potencia impar. Entonces, esto resultaría menos 3 por menos 3 por menos 3, que es negativo 27. Entonces, generalizando, cuando tengo un exponente par, un número negativo elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Y si tengo un número negativo elevado a un exponente impar, el resultado es negativo. Con respecto al exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. Es decir, 4 a la 0, por ejemplo, es 1. Y en este caso, menos 3 a la 0 también es 1, porque el menos 3 está afectado por el exponente 0. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, menos 3 a la 0, entendemos que en este caso el 0 solamente afecta al 3. Por lo tanto, el resultado sería menos 1. El exponente negativo invierte a la base, es decir, 2 a la menos 3, teniendo en cuenta que el denominador del 2 como número entero es 1, invierto el 2 y me quedaría 1 medio al cubo. Ahora el exponente al ser positivo me indica el 1 medio multiplicado 3 veces, por lo tanto el resultado es 1 octavo. O en este caso puedo notar más que la base se invierte. 3 cuartos a la menos 2, si quiero el exponente positivo en algún caso, pues invierto la base, que serían 4 tercios al cuadrado, lo que implica 4 tercios por 4 tercios, que me da 16 novenos. Dependiendo del ejercicio, el exponente fraccionario yo lo podría expresar como una raíz. El denominador en el exponente vendría a ser el índice de la raíz. Por lo tanto, tengo raíz cúbica de 8 elevada a la cuarta. Digo, dependiendo del ejercicio, yo podría escribir este 4 como está fuera de la raíz o dentro de ella. En este caso me conviene escribir el 4 fuera, ya que puedo empezar efectuando la raíz cúbica de 8. Entonces me quedaría 2 elevada a la cuarta. Por lo tanto, la respuesta es 16. Decimos que 8 elevado a la 4 tercios es 16. Tenemos aquí 81 elevado a la 3 cuartos. En este caso, ¿quién pasa a ser el índice de la raíz? Es 4. Por lo tanto, tengo raíz cuarta de 81 al cubo. Nuevamente me conviene esta presentación ya que empiezo por efectuar raíz cuarta de 81, que sería 3 al cubo y la respuesta es 27. Por lo tanto, 81 elevado a la 3 cuartos es 27. Algunas otras propiedades que debemos recordar dentro de la potenciación son las siguientes. Es decir, si yo tengo multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Y si yo tengo división de bases iguales, los exponentes se restan. División de bases iguales, los exponentes se restan. Cuando yo tengo expotencia de potencia, quiere decir que tengo dos exponentes afectando a esta base, me indica que los exponentes se multiplican. ¿Cómo puedo notar esta propiedad? Por el paréntesis. A elevado a la n elevado a la m
es a elevado a la n por m. Es muy diferente que si yo tuviera, por ejemplo, a la n a la m. En este caso, yo tengo que empezar a desarrollar el exponente desde el más alto. Una vez que tengo este valor, recién puedo continuar elevando a al resultado de elevar n a la m. Esa propiedad sería exponente de exponente. Tengo también el producto de dos números afectado por un exponente. Entendemos que este exponente afecta a ambos factores. Es decir, cuando los números dentro del paréntesis se están multiplicando o dividiendo. Más no afecta el exponente cuando tenemos sumas o restas, ¿verdad? Esa ya sería otra forma de trabajar que veremos más adelante. Y por último, el 0 elevado a cualquier valor, el resultado es 0 siempre y cuando n sea un número positivo. El conjunto de los números racionales. ¿Cómo se representa un número decimal? Tenemos la parte entera, en este caso 1, la coma decimal y la parte decimal. Y se lee un entero y 35 centésimos. Encontramos la fracción generatriz de una expresión decimal exacta o finita, la fracción generatriz de una expresión periódico pura y la fracción generatriz de una expresión periódico mixta. La fracción generatriz de un decimal exacto o finito la encontramos de la siguiente forma. Escribimos el número sin importar la coma decimal, es decir, 327, sobre un 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. En este caso serían 2 ceros. Si la fracción se puede simplificar, procedemos y si no, ya tenemos la fracción generatriz. Fracción generatriz de un número decimal periódico puro, es decir, la parte que se repite en la parte decimal es constante. Escribamos primero indicando la parte que se repite, que se escribe de esta forma, 5.4242, de manera infinita. Bien, escribimos el número nuevamente sin importar la coma decimal, es decir, 542. Restamos la parte entera y en el denominador escribimos tantos 9 como cifras tenga la parte decimal. En este caso son 2 cifras, por lo tanto escribimos 29. Efectuamos y si de ser necesario podemos simplificar la fracción, de ser posible. En este caso la fracción que me queda, simplificando, ambos tienen tercia los números, serían 179 sobre 33. Esto hemos simplificado. Ahora vamos a encontrar la fracción generatriz de un decimal periódico mixto. ¿Qué quiere decir? Que tiene una parte que no se repite y una parte que se repite de manera constante. Entonces podemos escribirlo 1.12 con un sombrerito sobre el número 3. El proceso consiste en escribir nuevamente el número sin importar la coma decimal y restamos la parte que no se repite, en este caso el 112. En el denominador escribiremos tantos 9 como cifras tenga la parte periódica, es decir, un 9, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. Efectuamos y podemos simplificar si es posible. Y en este caso, la fracción generatriz sería 337 sobre 300. Operaciones con números racionales. Vamos a empezar por la adición y sustracción. Vamos a ver algunos métodos. Empecemos por el método del mínimo común múltiplo, el cual obtenemos de los denominadores, en este caso el 3 y el 4. Al ser números primos, el mínimo común múltiplo es el producto, el cual va a ser el denominador de la fracción. Dividimos 12 entre 3 y multiplicamos por este valor 2. 12 entre 3, 4. Por 2, 8. Y procedemos de la misma forma en la siguiente fracción. 12 entre 4, 3. Por 1, 3. Y me quedaría aquí 3. Entonces efectuamos 8 menos 3, 5, 12avos. Otro método sería el de homogenización, el cual consiste precisamente en trabajar con fracciones homogéneas. Puedo aplicar este método cuando uno de los denominadores está contenido en el otro. En este caso, los denominadores son 6 y 12.
y el 6 está contenido en el 12. Por lo tanto, yo puedo homogeneizar las fracciones multiplicando en este caso al 6 por 2. Y para que no cambie el valor de la primera fracción, al numerador también lo multiplico por 2. Por lo tanto, me queda una nueva fracción que sería 10 doceavos, que sumada a 7 doceavos, al ser homogénea, simplemente sumo los denominadores y me quedarían 17 doceavos. Otro método es el método del aspa, que me implica multiplicar en aspa los valores. Primero vamos a multiplicar 2 por 5, 6 por 3 y los denominadores también se multiplican, en este caso 6 por 5 que sería 30. Procedemos de esta forma, 2 por 5 10, 6 por 3 18 sobre 6 por 5 que es 30. Por lo tanto me quedaría 28 treintavos, en este caso puedo simplificar y me quedarían 14 quinceavos. Ahora veamos la multiplicación. Recordemos que se multiplican fracciones multiplicando primero los numeradores y luego los denominadores. En este caso podríamos simplificar previamente o luego de multiplicar proceder a la simplificación. En este caso me quedaría 10 sobre 21. En el caso de la división tengo diferentes formas. Una de ellas es dividir. Para dividir multiplico en aspa. Otra es invertir el divisor. Otra de ellas es extremos y medios. Veamos, en este caso voy a multiplicar en aspa. Me quedaría 2 por 5, 10 y 3 por 6, 18. Simplificamos la fracción 10 18avos y me queda 5 novenos. Veamos ahora la radicación. Este es el símbolo raíz, el operador raíz, cuyo índice en este caso es 3. La cantidad subradical, lo que está dentro del operador, es 125 y el resultado llamado raíz en este caso es 5. Recordemos algunas propiedades de la radicación, la que estábamos viendo en la potenciación en esta forma, ¿verdad? Tenemos a elevado a la pn es igual a raíz enésima de a la p. Me sirve como propiedad de la potenciación y como propiedad de la radicación. Segunda propiedad, lo que estábamos mencionando en este momento. Cuando tengo un exponente fraccionario, lo puedo escribir como raíz. Si yo tengo en esta propiedad un exponente afectando a la raíz, yo podría ingresar este exponente y a multiplicar al exponente dentro de la cantidad subradical. Es decir, raíz enésima de a la m, todo elevado a la p, es igual a raíz enésima de a elevado a la m por p. Cuando yo tengo raíz de raíz, los índices simplemente se multiplican, es decir, m por n por p, y me queda una sola raíz. Continuemos. La raíz, al igual que una fracción, que un paréntesis, perdón, actúa como un signo de agrupación cuando tengo multiplicación o división. Es decir, afecta tanto a los factores como en el caso de la división al numerador y al denominador. Por lo tanto, raíz enésima de a por b es raíz enésima de a por raíz enésima de b. Raíz enésima de a sobre b es raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Y por último, yo puedo introducir un valor que esté fuera de la raíz, siempre y cuando este valor tenga también la misma raíz, es decir, raíz enésima. Y puedo agregarle esta raíz, por supuesto, le agregamos raíz enésima, pero el exponente queda multiplicado por este valor que está en el índice. Así como yo los coloco, también los podría simplificar. Una vez que estos dos factores tienen la misma raíz, es decir, comparten la misma raíz, puedo escribirla para ambos. Por lo tanto, me quedaría raíz enésima de a elevado a la m por n por b. Todos en la misma raíz, en este caso, raíz enésima. Veamos un ejemplo. La raíz cúbica de 8 a la cuarta. Podría empezar por desarrollar 8 a la cuarta y luego sacar raíz cúbica. O puedo aplicar esta propiedad que está en la segunda fila, que me dice que ese número que está afectado al exponente, que está en el exponente dentro de la raíz, podría escribirlo afuera. Es decir, tendría raíz cúbica de 8 elevado a la cuarta. ¿Para qué? Para primero sacar la raíz cúbica de 8, que es 2, y
recién elevar a la cuarta. Por lo tanto, el resultado es 16. Tenemos aquí la raíz cúbica de menos 125 y aquí vamos a generalizar algo. Si yo tengo una raíz par de un número negativo, este valor, recordemos, en los reales no existe. Y si tengo una raíz impar de un número negativo, el resultado es otro número negativo. Por lo tanto, aquí este signo o esta operación yo sé que va a salir un número negativo. Y trabajo simplemente raíz cúbica de 125. Por lo tanto, el resultado sería simplemente negativo 5. El conjunto de los números irracionales. Desarrollemos algunos ejercicios. En el primer caso, yo tengo una operación combinada de sumas y restas. Cuando se me presentan estos casos, recuerden que una opción es desarrollar de izquierda a derecha. Otra opción en la que vamos a utilizar es agrupar los signos positivos y luego los negativos. En este caso, el único que tiene signo positivo es el 15. Ahora tengo dos negativos que son el menos 23 y el menos 7, que yo sé que por tener el mismo signo se suman y se coloca el signo que ambos tienen. Por lo tanto, me quedaría menos 30. Ahora simplemente 15 menos 30 tienen diferente signo, su diferencia es 15 y se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es el menos 30. Por lo tanto, la respuesta sería negativo 15. En el ejercicio 2, también recordemos la jerarquía, empiezo por las potenciaciones y radicaciones, luego multiplicaciones y divisiones y al final las sumas y restas. Así que empecemos desarrollando esta potenciación. Tengo un número negativo elevado a un exponente impar, por lo tanto me queda nuevamente negativo. Ahora elevamos 4 al cubo, que es 64. Menos esta potenciación, que es un negativo elevado a una potencia par, simplemente es un número positivo, en este caso sería simplemente positivo 3 al cuadrado. Reducimos de expresión menos 64 menos 9, que sería menos 73. Y ese sería el resultado. En este ejercicio tenemos 3 decimales, de los cuales vamos a encontrar su fracción generatriz. En el primer caso tenemos un decimal exacto o finito. ¿Cómo encontramos la fracción generatriz? Escribiendo todo el número, sin importar la coma, sobre un 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. De ser necesario, podemos simplificar la fracción. En el segundo caso tengo un decimal periódico puro, es decir, la parte decimal es constante, 17,3333, etc. Entonces, nuevamente escribo el número sin importar la coma decimal, que sería 173, restamos la parte entera, en este caso 17, y en el denominador escribo tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. En este caso sería tantos nueves, ¿verdad? Como cifras tenga la parte decimal, que me quedaría en este caso 173 menos 17, que son 156 novenos. Y por último, tengo un número periódico mixto. Nuevamente lo escribimos de una forma más que podamos verlo a simple vista cuál es la parte periódica, en este caso el 6. Como trabajamos de la misma forma, vamos a escribir el número sin la coma, que sería 21.346. Restamos la parte no periódica, que serían 2.134. Y en el denominador escribimos tantos nueves como cifras tenga la parte decimal y tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. Entonces me quedaría aquí, si restamos, 19.212 sobre 900. Nuevamente, si necesitamos dividir, podríamos hacerlo, perdón, simplificar para expresar en fracciones irreductibles. Veamos este caso. Karina salió de compras gastándose los 6,45 del dinero que tenía. Si le quedan $156, ¿cuánto dinero tenía?
Entonces, la pregunta es por el dinero que tenía Karina, que vamos a representarlo por X. X entonces sería el dinero que tenía Karina, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los datos me dicen que el primer gasto que realizó o el único gasto que me indica el problema es 6,45 del dinero que tenía, es decir, X, y me dicen que le quedan $156. Pero por fracciones yo puedo tener la siguiente información. Si gastó 6 sobre 45X, ¿cuánto le queda? Para tener el todo o la unidad, puedo decir que le queda 39 sobre 45X. Es decir, 6,45 más 39,45 es el todo, ¿verdad? Es la unidad. Entonces, ese es el dato que yo obtengo a partir de la información que me ha dado el problema. Además, me dicen que le queda $156. Entonces, puedo formar una igualdad. 39 sobre 45X es igual a 156. Para hallar el valor de X, vamos a despejar, es decir, el 45 que está dividiendo en el primer miembro pasa a multiplicar y el 39 a dividir. Simplificando o multiplicamos, me queda 180. Por lo tanto, la respuesta sería que Karina tenía inicialmente $180.